Saludos, estimados amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, a Yahweh Ben Internacional. Esta es una nueva edición de nuestra sección de conversatorio, Conversando en el Camino. Una sección que hacemos conjuntamente mi hermano Manuel Cantú y este servidor. Así que bienvenidos todos, bienvenido Manuel, bienvenidos todos, estimados amigos. Y quiero dar gracias de manera muy especial, de verdad, muchas gracias, muy agradecido con los comentarios que nos han dejado en la edición anterior. Muy buenos comentarios, gente que está prestando mucha atención a lo que estamos diciendo y se lo agradecemos y en realidad pues estamos aquí para eso, para transmitir una información que podría ser interesante para todos ustedes. Y hoy tendremos un tema muy interesante. Estimados amigos, nuestra presentación del tema de hoy lo haremos de manera muy respetuosa y a ustedes mismos también los invitamos a integrarse en este diálogo para que ustedes también puedan presentar su opinión, su posición sobre lo que vamos a estudiar hoy. Lo que sí le pedimos a todos es que consideren muy bien los datos, los detalles, los argumentos y todo lo que vamos a presentar en el día de hoy, porque estamos conscientes, Manuel, estamos conscientes de que el tema de hoy es un tema bastante polémico y nosotros no somos gente polémica ni nos gusta contender con las personas, más bien nos gusta es dialogar y sobre todo dialogar respetuosamente. Hoy tendremos el tema, Manuel, vamos a continuar con lo que hablábamos en la edición pasada. ¿Qué es lo que hay que restaurar? Ya todos creo que están conscientes de que estamos hablando de restauración de las raíces bíblicas, de las raíces hebreas, de la fe bíblica. Y nos quedamos en el punto de qué es lo que hay que restaurar. Y vamos a tratar sobre eso el punto del día de hoy, que es la deidad. Hay que restaurar el concepto de la deidad, el concepto del monoteísmo bíblico. ¿Qué te parece, Manuel, los comentarios y el tema de hoy? Bueno, shalom, saludos mi hermano Leo. Pues muy contento por estar aquí, poder tocar este tema. Es un tema muy profundo, sí, es un tema que para entenderlo a cabalidad, pues sería necesario un estudio más completo. Ahorita vamos a conversar puntos estratégicos de la escritura donde se menciona el monoteísmo sobre todo. Sí, es importante decirles a quienes nos escuchan y se interesan en estos temas que si desean mayor información más detallada, pues ustedes nos pueden solicitar eso a través de los comentarios en el video o a través de los medios de comunicación que allí dejamos. Ahí siempre en la descripción del video están nuestras formas, nuestras vías de contacto. Así que bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo para no ser tan largos en este preámbulo y vamos a entrar directamente ya en el tema. Hoy venimos una vez más a conversar en el camino. Estimados amigos, preparados, tomen su morral, su mochila. Vamos, Manuel, y comencemos a andar por este camino conversando, comentando y sobre todo observando huellas que hay allí en el camino. Y esas huellas nos las han dejado los escritores sagrados y nos las han dejado los historiadores bíblicos y extrabíblicos, y sobre esas huellas vamos a andar en esta ocasión. Así que, estimados amigos, sin más, vamos allá. Yahweh Ben Internacional presenta Conversando en el Camino. Sean todos bienvenidos. Muy bien, vamos a colocar aquí en pantalla el documento con el cual hemos venido presentando este tema. ¿Qué hay que restaurar? El punto número uno de tantas cosas que vamos a estar hablando sobre las cuales hay que restaurar. Miren, allí hay algunas están allí expuestas en la lista del documento, pero hoy nos vamos a enfocar en el punto número uno para darle continuidad a lo que hablábamos en la ocasión anterior. La deidad. La deidad. Esto es un tema fundamentalísimo. Creo que es la piedra angular, mi hermano Manuel. ¿Te has fijado en lo importante que es tener bien claro el concepto bíblico de lo que es la deidad? La deidad, estimados amigos, para quienes nos escuchan, es lo relacionado a Dios. ¿Quién es Dios? Y vamos a repetir este credo
bíblico, estimados amigos, quiero que sepan que este es un credo, una declaración de fe bíblica antiquísima, es milenaria. Dice Deuteronomio o Devarim 6:4, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente, o también se puede traducir Yahweh es uno. Vamos entonces a hablar acerca de la restauración de la deidad, del concepto de la deidad. Y aquí hemos puesto una palabra entre paréntesis que es monoteísmo. ¿Te recuerdas qué significa la palabra monoteísmo, Manuel? Sí, se refiere a la adoración de un solo Dios, un solo Elohim. Sí, es la creencia y la adoración a un solo, a una sola deidad, a un solo ser supremo, a eso que acostumbra a la gente de llamar Dios. Pues bien, entonces la primera cosa que queremos decir es que monoteísmo es un concepto netamente original de las Sagradas Escrituras, de los autores sagrados, de los que hicieron los autógrafos de los escritos sagrados. Claro está que después de la caída del hombre en el pecado y la corrupción de la sociedad, ese monoteísmo vino a ser luego mezclado. Creían en algo que se parece mucho a lo que existe todavía hoy en la modernidad, y de eso vamos a conversar. Entonces, es importante que sepan, estimados amigos, que aparte del monoteísmo, que es Yahweh, uno solo es, y cuando hablamos de uno, estamos hablando en el concepto de persona, que es una persona. Una persona, pues es un ser viviente, entonces es lo que yo entiendo, un solo ser es Yahweh y así es, ¿verdad? Cada quien somos un ser, una persona. Claro, ahora fíjate, a diferencia de los seres animales, por ejemplo, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de los animales, por ejemplo? Sí, el ser humano pues se distingue por pensar, por razonar, a diferencia de los animalitos, que ellos pues más que nada es por instinto su actuar, ¿verdad? Entonces ese punto es fundamentalísimo, Manuel, para comprender que una persona es un ser racional. Habla del raciocinio, de inteligencia, de pensamiento, y eso define a una persona. Entonces, el hecho mismo del concepto lógico no nos ayuda a entender cómo puede ser que tres personas sean un mismo ser. Tres personas en un mismo ser. Y ese es un concepto que vamos a analizar hoy. El concepto tradicional conocido como la Trinidad. La Trinidad es el concepto más popular dentro del cristianismo oficial de la institución religiosa cristiana, que lo definen en términos generales como la iglesia. Así que cuando hablemos hoy de la iglesia, estamos hablando de la religión institucionalizada, conocida como cristianismo, en todas sus variantes como un solo conjunto, la iglesia, en términos generales. Entonces, la iglesia, en su mayor expresión, dentro de su diversidad, ha establecido un dogma que se conoce como la Santísima Trinidad. Y hay que decir que no todas las ramas de la iglesia creen y enseñan eso, ¿no? Hay sus excepciones dentro de la cristiandad con relación a este tema de la Trinidad. Pero vamos a pasar rápidamente a considerar, ¿es realmente el monoteísmo un concepto implícito dentro del concepto trinitario? La Trinidad se puede comprender como monoteísmo. Pues bien, cuando yo digo que el concepto de la Trinidad nos habla de que son tres personas en un solo Dios, es antilógico y antimatemático, porque ¿qué pasa si nosotros sumamos 1 más 1 más 1? ¿Cuál sería el resultado? 3. 3, ¿verdad? O sea, 1 más 1 más 1 es 3. Si nosotros dividimos 1 entre 1 entre 1, puede ser que dé 1, pero ahí sería un contrasentido cuando analizamos el contexto persona. ¿Cómo metes una persona entre otra persona y otra persona? Ahí podría ser una persona con problemas mentales que tenga múltiple personalidad. Eres una sola persona y lo existe, en el mundo existen patologías psiquiátricas que una persona tiene múltiple personalidad y es el mismo cuerpo
pero esa persona se manifiesta como distintos personajes en distintos momentos en su vida. Esa es la única manera que yo puedo entender que me digan que 1 más 1 es 1, ¿no? Pero vamos a analizar, porque nuestra intención no es sonar ofensivo a las personas. Entonces vamos a ir rápidamente a considerar primero cuál era el credo apostólico y comparar eso con lo que vino luego como el credo eclesiástico. Hay un credo apostólico y un credo eclesiástico. Entonces vamos a ver rápidamente ahora lo que nos dice la escritura misma, que era la profesión de fe de los apóstoles. Usted puede ubicar esto por internet, se llama bibliatodos.com, y allí buscar en cualquier versión de las escrituras este pasaje bíblico que tenemos en pantalla. Esta versión de las escrituras es la más comúnmente utilizada dentro del pueblo cristiano evangélico, la Reina Valera de 1960, y estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Y quiero que se fijen muy bien, estimados amigos y hermanos, lo que dice aquí la escritura. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y dice entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, y aquí esto nos indica lo que se define como el politeísmo. ¿Quién está hablando acá? Está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién está hablando? A las comunidades de Corinto. Por eso la carta se llama a los Corintios. Una carta de Pablo a los Corintios. Y le está diciendo a los Corintios y a todos los creyentes por extensión que en el mundo hay muchos dioses y muchos señores. Por eso es que el uso de la palabra Dios y Señor nosotros consideramos que no es lo más correcto, porque cuando yo digo Dios, bueno, hay muchos dioses. ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? Cuando yo digo Señor, bueno, hay muchos señores. ¿A qué Señor nos estamos refiriendo? Entonces tendríamos que estar conscientes de que los dioses tienen nombres personales. Ahora bien, estamos en el punto de monoteísmo y politeísmo. Pablo está diciendo aquí que para sus días ya había muchos dioses y muchos señores en el mundo. O sea, ya había una variedad. Pero mira lo que dice acá, interesantísimo, y lo voy a resaltar aquí. Para nosotros, ¿quiénes eran nosotros, Manuel? A los apóstoles, a los discípulos del Mesías. Para nosotros, los creyentes en el Mesías, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. De hecho, es interesante ver ese y un Señor, o sea, hace la diferencia entre un Dios y un Señor. Esta declaración es apostólica y está en todas las versiones de la Biblia. Solo hay un Dios. Eso significa, no hay otra manera de entenderlo, que Pablo está diciendo que hay una sola persona que es Dios. Y no deja de lugar a dudas. El Padre, aquí el único Dios, Pablo dice que es el Padre. Y dice que de Él proceden todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. ¿De quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre. Y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Para el Padre. Para el Padre. Entonces nosotros somos para quién? Para el Padre. Entonces, cuando dice que nosotros somos para Él, eso incluye el tema de la adoración. ¿A quién nosotros adoramos? Somos para Él, para el Padre. Y después dice, y un Señor. ¿Por qué? Porque dijimos que hay muchos dioses y muchos señores, de lo cual se infiere, estimados amigos y Manuel, que Dios y Señor no es la misma cosa. No. Dios y Señor son títulos, no son nombres personales. Por eso es que decimos que cuando usted dice, Dios mío, bueno, depende cuál sea su Dios, porque podría ser cualquiera. Dependiendo de la persona que diga Dios mío, si es un budista, si es un hindú, si es, no sé, un Hare Krishna, si es el cristiano, si es católico, si es evangélico, si es cualquier otra rama protestante, si es de la nueva era, lo que sea,
Algunos llaman Dios al universo. Dios mío, y se están refiriendo al universo. Entonces, dependiendo de la persona que diga Dios mío, sabrá en ese contexto a qué Dios se está refiriendo. Y lo mismo cuando nosotros decimos Señor, porque hay muchos señores. Es importante que sepamos esto, que estos no son términos exclusivos ni específicos para la persona de el Padre y el Hijo que nos muestra la Escritura. Estimados amigos, creo que este es un dato importante en tomar a consideración, porque luego en el versículo 6, Pablo nos dice que y un Señor, tenemos un Dios verdadero, único, y un Señor, es decir, otra persona aparte, diferente, no es Dios, sino que es Señor, Jesucristo. Entonces, tenemos un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y estoy leyéndolo de la versión Reina Valera. Por medio, digan conmigo, por medio. Fíjense, ese por medio, ¿qué idea te transmite a ti, Manuel? Él es el instrumento que el Padre usó para hacer todas las cosas que arriba dice que proceden de él. Entonces, del Padre proceden y a través del Mesías se hicieron. Por medio del cual son todas las cosas, por medio del cual. Entonces, por lo tanto, aquí está claro que el Creador es el Dios, el Padre, y que lo hizo a través del Hijo. Por eso es que Juan dice, el apóstol, que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él, porque es como una herramienta, como tú lo dijiste, una herramienta por medio de la cual el Padre hizo el mundo. Y Juan dice que esa herramienta era la palabra del Padre. Eso lo hablaremos en otro momento también. Entonces dice, y nosotros por medio de él. Miren, aquí dice, somos para él, para Yahweh. Y nosotros por medio de él, por medio del que llaman Jesucristo, es que adoramos al Dios verdadero, el Padre. Entonces esto no significa que nosotros estamos desmeritando, descalificando o minimizando al maestro Yahoshua, al Mesías, a quien ustedes conocen como Jesucristo. No, lo estamos colocando en la posición que el Padre lo colocó. Lo estamos colocando en la posición de mediador. Ustedes saben lo que significa ser el mediador. Por ahí hay otro texto que dice que hay un solo Dios y un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿De qué manera, de qué otra forma se puede entender que diga que hay un solo Dios? Bueno, la única manera es que tú tengas los oídos y los ojos ya adoctrinados y acostumbrados al politeísmo para entender que uno es varios. Luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Todavía lo aclara bien ahí el apóstol diciendo, y un solo mediador, y todavía dice, Jesucristo. O sea, él está haciendo... Este texto hace una yunta, se une con el anterior de la primera carta a los Corintios 8, versículo 6, y allí está diciendo prácticamente lo mismo en distintas palabras. En el anterior dice un solo Dios y un solo Señor, y aquí dice un solo Dios y un solo mediador. Entonces, mediador es el estatus, es el rol que el Padre le asignó a su propio Hijo. Cuando el Hijo toma forma humana, cuando viene al mundo, aquí dice, se dio a sí mismo en rescate por todo. Se dio a sí mismo en el versículo 6. Cuando él vino al mundo, cuando el Padre lo introduce al mundo, cuando lo coloca de manera sobrenatural en el vientre de una joven judía de nombre Miriam, mejor conocida como María, él allí entonces pues viene a ser humano 100%, se despojó completamente de su naturaleza divina y vino a ser un ser humano. No se puede ser 100% Dios y 100% hombre. Eso fue lo que nos dijo la institución religiosa que estableció el dogma de la Trinidad, o más bien el dogma del dualismo, y ya vamos a pasar rápidamente a eso. Vamos a ver rápidamente entonces ahora lo que tiene que ver con el origen, de dónde viene el origen de que este monoteísmo bíblico que profesaba Abraham
y profesaban los profetas y los autores de las escrituras hebreas, luego, ya para el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que hay muchos dioses y muchos señores, y para el día que vivimos hoy, es importante que conozcamos la historia del origen del dogma de la Trinidad como tal. Vamos a buscar entonces un documento donde nos habla del origen del dogma de la Trinidad. Muy bien, en este documento tenemos un extracto de informaciones que usted puede buscar si quiere en internet, en Wikipedia, en cualquier enciclopedia en línea. Y usted puede buscar lo que se llama el Concilio de Nicea, Concilio de Nicea 1, porque hay dos, pero el concilio más famoso de Nicea es el 1, Concilio de Nicea, que se efectuó en el año 325 de la era común, de la era llamada después de Cristo. Entonces, 325 años después de Cristo, se efectuó un concilio que no me da mucho tiempo de explicar sobre él, pero se efectuó porque el emperador de aquel momento, llamado Constantino, supuestamente se hizo cristiano, supuestamente, y entonces él se encontró con que los cristianos tenían controversias y no tenían un credo definido. Entonces habían, ya para el 325, habían discusiones y sobre todo una gran diferencia entre los creyentes de Oriente y los creyentes de Occidente. Porque los creyentes de Oriente eran más apegados al contexto del judaísmo, no, al contexto judío de los discípulos del Mesías, y los creyentes de Occidente ya se habían alejado, para esta fecha se habían alejado muchísimo, se habían separado totalmente. Ya recordemos que había pasado toda la persecución de Roma contra los creyentes. Y ahora que se está en este concilio formalizando la iglesia. La iglesia, estimados amigos, quiero que sepan que históricamente la iglesia, el cristianismo, la iglesia cristiana, la institución definida como la iglesia, pues se origina, se formaliza aquí en este concilio llamado Concilio de Nicea. En este concilio, entonces, el emperador Constantino reúne a diferentes líderes conocidos como obispos de las distintas regiones, pero realmente allí no comparecieron, no asistieron los representantes de los creyentes de Oriente, sino que básicamente el Concilio de Nicea se realiza con gente de Occidente, con gente que nada tenían que ver con el concepto de los creyentes originales, que estamos hablando de los discípulos o los apóstoles. Entonces, este grupo de líderes de comunidades de fe no relacionadas con las raíces hebreas, pues entonces ellos discuten, y entre ellos había una diferencia entre los que decían que Jesús era Dios. Ni siquiera se estaba discutiendo el tema de la Trinidad, es importante decirlo, estimados amigos. Para este momento en el Concilio de Nicea no existía la Trinidad, el concepto de la Trinidad entre los creyentes de manera formal. Sí habían grupos que más o menos tenían algunas referencias con relación a esto, ¿no? Los gnósticos ya hablaban antes del Concilio de Nicea de las triadas. Los llamados padres de la iglesia, que fueron antes del Concilio de Nicea, ya daban algunas señales de estos conceptos trinitarios, ¿verdad? Ahora mismo viene a mi mente Teófilo, Tertuliano, que son como los más reconocidos como los que introducen el concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad, estimados amigos, no aparece en la Biblia, y quienes introducen esto históricamente hablando son Tertuliano y Teófilo. Entonces, vamos a leer este tracto. Dice: la doctrina del Concilio de Nicea fue concebida para normalizar las enseñanzas del cristianismo. El emperador quería normalizar, oficializar y establecer un credo. Entonces, aún escasamente institucionalizada. Fíjense, para ese momento, las comunidades de creyentes, definidas luego como cristianas, ellas no eran una institución, no estaban institucionalizadas. Y el objetivo del emperador era institucionalizar y oficializar esto como la religión del imperio, y por lo tanto en ocasiones sujetas a fuertes variaciones regionales. Es decir, en las regiones habían distintas variantes de la fe, y eso era lo que discutían en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se convocó para establecer una doctrina oficial única, es decir, un credo, y condenó a aquellas enseñanzas que quedaron excluidas del mismo, principalmente la de Arrio. Arrio era un personaje que representaba, aunque no era obispo, no estuvo en el concilio, tenía un representante allí, y su corriente era más apegada a las raíces hebreas,
en el sentido de que afirmaba que el Hijo era la primera creación de Dios y que existía desde antes del inicio de los tiempos, pero no era Dios mismo. Las conclusiones alcanzadas por el concilio se expresaron en un texto que especificaba todo lo que debía creer un cristiano para ser considerado tal. Es decir, todos condenaron a Arrio, a la corriente arriana, de que Jesús no es Dios, y la mayoría estuvo a favor de que Jesús es Dios, de la misma sustancia del Padre, igual al Padre. Estimados amigos, miren, fíjense, si fue necesario discutir esto en un concilio en el año 325, es porque todavía no estaba para todos generalizado esa idea de que Jesús era Dios, lo cual nos indica que originalmente ese no era un pensamiento de los discípulos y los apóstoles. Ya vimos los textos bíblicos donde los discípulos dicen que hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, aquí esta gente, ya mucho tiempo después, están introduciendo un concepto y es lo que finalmente termina determinando este concilio. Quiero que sepan, estimados amigos, que de aquí se desprende un credo que luego en el siguiente concilio, más adelante, vamos a encontrar que celebraron un concilio en una ciudad llamada Constantinopla, por el mismo Constantino, y es donde allí se completa el credo, y es lo que comúnmente se repite en la misa. ¿Tú has ido alguna vez a misa, Manuel? Sí, sí, de hecho, pues yo fui, en mi infancia fui católico. Ok, tú viste que en la misa hay una parte donde se declara: creo en Dios Padre Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y por ahí va. Entonces, Sí, sí, sí. eso lo dicen en la misa todo el tiempo, porque la estableció la iglesia. ¿Y qué cree la iglesia protestante en todas sus variantes evangélicas, todas las que existen? Lo mismo. Lo mismo. En términos generales, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia cree en el credo niceno, en el concilio de Constantinopla. Entonces, primero en Nicea se definió la conclusión básicamente del concilio de Nicea, es sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas. Fue la de afirmar que el Hijo era consustancial, literalmente de la misma sustancia que el Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la iglesia pasó por una generación por debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla, que es el siguiente concilio. Pero antes de pasar al concilio de Constantinopla, quiero que vean la conclusión a la que llegó el concilio de Nicea y el credo que se desprende de allí. Aquí lo tienen en pantalla y dice el credo niceno, como pueden ver allí: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. A quienes digan que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue hecho o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Y es importante hacer notar aquí que el credo concluye diciendo, el concilio concluye diciendo que a los que no afirman lo que dice este credo, la Iglesia Católica los anatemiza. Es decir, aquí nace la jerarquía de la Iglesia Católica universal y ellos anatemizan a los que van en contra de este credo. Quiere decir que la Iglesia declara bajo maldición, que es lo que significa la palabra anatemizar. Queda entonces de nuestra parte decidir a quién le creemos: al credo niceno eclesiástico o le creemos al credo apostólico que podemos ver aquí.
El credo apostólico dice, sin embargo, hay un solo Dios que es el Padre, mientras que el credo eclesiástico dice que el Padre y el Hijo son Dios. Y en el concilio de Constantinopla y otros concilios más adelante, pero en Constantinopla se confirmó, se ratificó no solamente la idea de que el Hijo era Dios, sino que ahora se introduce también el concepto del Espíritu. Es decir, en Constantinopla se completa el concepto de la Trinidad. Así que en resumen, estimados amigos, en el concilio de Nicea se estableció Jesús es Dios, pero no todo el mundo quedó conforme. Luego siguieron discutiendo, debatiendo y se hizo un nuevo concilio en Constantinopla y allí ya no solamente se ratificó que sí, que Jesús es Dios, sino que ahora también se dijo que el Espíritu Santo es Dios y de aquí es donde nace y en concilios posteriores se confirma, se ratifica, en el concilio de Calcedonia se ratifica el concepto de la Trinidad. Este concepto de lo que estamos diciendo hoy ya había sido anunciado anteriormente, antes de que sucediera, por el mismo apóstol Pablo. Mire, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 29 y 30, Pablo dice estas palabras a un grupo de discípulos. Le dice, porque yo sé que después de mi partida, Pablo se estaba despidiendo de ellos, no volvería a verlos allá en Éfeso, y le dice, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de ustedes mismos, de entre ustedes mismos, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Y esto se puede corroborar históricamente, bíblica y extrabíblicamente se puede corroborar como después de Pablo, que fue de los últimos apóstoles, fue realmente el último elegido como apóstol. Entonces, después de Pablo, comenzaron a entrar líderes, aparentemente hermanos en la fe, pero enseñando cosas distintas, traídas sobre todo de las distintas corrientes de pensamiento grecorromano. Y así es como se va introduciendo este concepto que la Biblia llama apostasía, que significa es rebelión, rebelarse contra la fe original, contra las raíces de tu fe. Y dice también Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 3, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá, es decir, está hablando de la venida del Mesías, el regreso del Mesías y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Dice, no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. De manera que ya Pablo habló ampliamente con relación a que la enseñanza sería tergiversada. Vamos entonces a concluir ya esta presentación del día de hoy haciendo como una especie de resumen. Más o menos a ti, ¿qué te queda de lo que hemos dicho hoy? Como del Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had y la declaración monoteísta de los hebreos pasa a llegar a los días de los apóstoles, donde Pablo dice claramente, para nosotros no hay más que un solo Dios y un solo mediador. Y luego llega al año 325, donde comienza ya a oficializarse el que Dios es uno, pero en tres personas. Es sorprendente cómo todavía pues, estaba claro el tema en la época de los apóstoles. El apóstol Pablo lo menciona muy claramente, hace la diferencia o marca la diferencia entre el Padre y el Hijo, el rol de cada uno. Y luego, bueno, si nos metemos a estudiar un poquito más acerca de Constantino, sobre todo, podemos encontrar todo esto que se produjo 300 años después del Mesías, ¿no? De Jesús, y que vino a confundir a la gente, a las personas que iban a la iglesia, que se empezaban a reunir, pues ya con un tema completamente ya distorsionado de lo que es raíces hebreas y de la fe monoteísta de Abraham. Y ellos, bueno, al final de cuentas lo hicieron las personas que empezaron a enseñar y a aprender sobre la Trinidad. Bueno, pues fueron cayendo en la apostasía y rechazando ya la fe hebrea. Así es. Entonces, recapitulando y concluyendo, estimados amigos que nos acompañan hoy en este conversatorio en el camino, en síntesis quiero que quede esto como lo conversado en el día de hoy. La fe bíblica antigua que parte desde Abraham, el hebreo, era una fe monoteísta. Creían en un solo Dios, una sola persona.
Y la declaración de fe está en Deuteronomio 6:4. Yahweh, uno solo es. Esa fe vino a ser proclamada por el maestro Yeshua, Jesús, a quien siempre se le oyó hablar de Abraham y ponerlo a Abraham como el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo. Además, Jesús es descendiente de Abraham y su representante legítimo. Entonces, después de que el Mesías se va de este mundo, les encomienda antes de irse a sus discípulos continuar proclamando esta fe abrahámica, hebrea, monoteísta. Pero cuando los discípulos comienzan a hacerlo, luego el Imperio Romano comienza una gran persecución contra ellos y la mayoría de los creyentes cercanos a los apóstoles del maestro murieron y comenzaron a quedar solo los líderes que eran de otra nacionalidad y de otra identidad, griegos, eran gentiles, y estos vienen a tomar la posición de líderes de los grupos de creyentes. Y ellos, obispos y teólogos, comienzan a introducir enseñanzas que ya se apartan del monoteísmo puro y comienzan a introducir pensamientos dualistas, trinitarios, unitarios. Hay tres conceptos básicos: el trinitarismo, el dualismo y el unitarismo. Y nosotros estamos aquí para decirles que ni el trinitarismo, ni el dualismo, ni el unitarismo están apegados a las raíces hebreas de la fe, a las raíces bíblicas, a la fe abrahámica. Entonces, hoy que hay que restaurar finalmente la deidad. Dios es uno, y nuestro lema, Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Oye Israel, oye naciones, oye amigo, amiga. Yahweh es uno solo, una sola persona, y no hay otro fuera de él. Y hay un solo mediador, uno solo, el Mesías, que dijo: sin mí nada pueden hacer. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús el Mesías, judío, Jesucristo, como ustedes lo conocen, señala al Padre, lleva al Padre, pero no es el Padre ni es Dios. Esa es la conclusión de esta edición del día de hoy. Muy bien, se despide nuestro hermano Manuel Cantú para cerrar esta edición de hoy. Shalom, bendiciones para todos, y pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios y sus preguntas. Si tienen dudas, aquí estamos para contestarlas, y estamos al pendiente de todos. Gracias por todo. Shalom. Sí, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de cos.tv y a nuestro canal de YouTube. En especial nuestro canal de YouTube, los invitamos a los que ya están suscritos a este canal en cos.tv, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Aquí en la parte de abajo siempre voy a estar poniendo al momento de editar el audio información. Recuerden que tenemos la página yahwehben.com, tenemos la emisora de radio, tenemos los canales de video, y estamos entonces aquí para seguir compartiendo con ustedes mucha información interesante. Nos despedimos. Esto fue Conversando en el Camino. Hasta una próxima oportunidad, estimados amigos. Shalom, paz y bendiciones. Shalom a todos.